Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. El día de hoy continuaremos con el estudio de la porción número 8, que tiene por nombre en hebreo Vayishlach, que significa y envió. Esta porción de la Torá la encontramos en el libro de Bereshit, que es Génesis, del capítulo 32, versículo 3, al capítulo 36, versículo número 43. Como preámbulo, Jacob, hijo de Isaac, acaba de salir de la tierra de Labán, su suegro, con algunas complicaciones, y ahora va camino a la tierra de sus padres, sabiendo que salió de allí por el enojo de su hermano Esaú, justo por haber tomado la primogenitura que el mismo Esaú despreció por un plato de lentejas. Así que iniciemos esta gran historia. Génesis capítulo 32, versículo 3 al versículo número 6. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Imagínate, Jacob, con temor por la reacción que pudiera tener su hermano Esaú, es que Jacob manda mensajeros para saber cómo es que Esaú pudiera recibirlo, o saber si aún seguía enojado. Pero oh sorpresa, Esaú iba al encuentro también de su hermano Jacob, y no iba solo, iba acompañado de 400 hombres. Jacob, por mandato de Elohim, debía regresar a la casa de sus padres. Pero en ese regresar, Esaú, su hermano, decide ir al encuentro de Jacob. Fíjate bien, ¿será que Esaú con 400 hombres iba a un encuentro de paz por su hermano? Vamos a recordar un poquito acerca del carácter y del temperamento de Esaú. Por favor, acompáñame un poquito atrás, Génesis capítulo 25, versículo número 27, para ver acerca del temperamento y el carácter de Esaú. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Esto es bien interesante porque Esaú entonces sabía moverse por el campo. Era un hombre de casa. No sé si has ido a cazar en alguna ocasión, pero mira, para cazar obviamente debes ser sigiloso, muy silencioso. Debes saber acechar a la presa, para que en el momento preciso puedas cazar a la presa. Ahora, quiero que comprendas un poco del perfil, repito, de Esaú, pues comprendiendo sobre su perfil y además acompañado de 400 hombres, es muy seguro que sus intenciones para con su hermano Jacob pues no eran del todo buenas, lo cual supo inmediatamente Jacob cuando los mensajeros le dan el mensaje. Génesis capítulo 32, versículo número 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Mira, esto es muy interesante, pues como lo hemos comentado, no hay casualidades. Todo lo que está escrito, todo lo que ha pasado, tuvo una razón y tiene un gran significado. Fíjate muy bien, Jacob dividió a su pueblo en 2 campamentos. ¿Será esto un acto profético de lo que habría de pasar años posteriormente? Pues como sabemos, después de la muerte del rey Salomón, el pueblo de Israel fue dividido en 2 casas o 2 pueblos, la casa de Judá y la casa de Israel. Pero aquí viene algo muy interesante. Yo te pregunto, ¿cuál fue la razón por la que Jacob dividió a su pueblo en 2? Exactamente, protección. Esto no lo pierdas de lado, por favor. Fíjate bien, Jacob por protección dividió su pueblo en 2 campamentos. Ahora, es complicado pensar cómo es que dividiendo un pueblo pueda protegerse. Bueno, Jacob pensó que dividiendo al pueblo, un campamento podría escapar. Es importante el conocer y reconocer que la casa de Judá ha sido blanco continuo de escarnio, de persecución
y todo por una razón. Romanos capítulo 11, versículo número 25. Y me gusta mucho leer la versión en lenguaje actual que tú puedes encontrar en internet. Te la voy a leer porque esta versión es muy clara. Romanos capítulo 11, versículo 25, en la versión lenguaje actual dice: hermanos en el Mesías, hay mucho que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan que Elohim tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Yahshua, pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo. Después de eso, Elohim salvará a todo el pueblo de Israel. Toma nota, por favor, de esto. Después de eso, Elohim salvará a todo el pueblo de Israel, como lo dice en la Biblia. El Salvador vendrá de Jerusalén y limpiará toda la maldad del pueblo de Israel. Fíjate qué interesante. La razón por la cual ha habido terquedad en la casa de Judá es justo para que los que no somos judíos, o sea, tú y yo, pueblo de Israel disperso, pasemos a formar parte del pueblo de Israel. Y entonces, cuando eso suceda, leímos, Elohim salvará a todo el pueblo de Israel. ¡Ojo! Hoy las religiones creen que la salvación es para todo el mundo. Y efectivamente, la salvación es un regalo precioso del cual todo el mundo puede participar. Pero solo el pueblo de Israel será salvo. La razón es muy sencillo. El mundo ama lo suyo, pero no ama lo santo. ¿Te das cuenta? Esto es bien importante porque, repito, hoy día las religiones predican y enseñan es que el mundo entero será salvo. Yo no dudo que la salvación sea un regalo para todo el mundo. El problema es que no todo el mundo acepta la salvación. ¿Y por qué lo digo? Sencillamente, porque el mundo ama lo suyo. No están dispuestos a desprenderse de sus tradiciones. No están dispuestos a desprenderse de sus costumbres. Juan capítulo 15, versículo número 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mira, así como lo comentábamos el día de ayer en la recepción de Shabbat, la religión nos enseña verdades a medias. Dice, ya no hay condenación si estás en Jesucristo. Vamos nuevamente al versículo, Romanos capítulo 8, versículo número 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yahshua el Mesías, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el versículo completo. No hay condenación para los que están en Yahshua el Mesías y andan conforme al Espíritu. Esto es súper importante. Si tú estás en Yahshua conforme al Espíritu, ya no hay condenación. Y mejor aún, ya no estás bajo la ley. Pero esto solo si tú estás en Yahshua conforme al Espíritu. Si tú no has aprendido a estar en Yahshua conforme al Espíritu, pues simplemente esto no aplica para ti. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjate bien, realmente hemos aprendido a amar a Elohim de la forma en la que Él debe ser amado. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Realmente hay gozo genuino en nuestra vida? Juan 14, 28. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Recuerda, la palabra de Elohim, que es Yahshua, vino a salvar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Así que, ¿quieres salvación? Simple y sencillo. Injértate en el buen olivo y aliméntate de la savia que es Yahshua.
Deja todo pensamiento de las naciones. Deja todo pensamiento de las religiones. Estas son justo las buenas nuevas de salvación. Volvernos en genuino y verdadero arrepentimiento, pues Yahshua es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo no amar entonces a la casa de Judá, después de toda la terquedad que han demostrado para reconocer el Mesías? El trasfondo tiene que ver con protección para nosotros. ¿Te das cuenta cómo la división de las dos casas tiene un trasfondo de protección para nosotros? Para que tú y yo, que no somos judíos, regresemos como pueblo de Israel y podamos ser salvos. Así entendemos cómo esta división del pueblo de Jacob en dos campamentos tiene una estrecha relación con la división del pueblo de Israel. Repito, casa de Judá y casa de Israel. Interesante. Regresamos. Génesis capítulo 32, versículo 8 al versículo número 12. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga a casa y me hiera la madre con los hijos. Versículo 12. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Fíjate bien, Jacob sintió miedo. A pesar de haber tenido varios eventos, varios sucesos, donde veía el gran respaldo de Elohim para su vida. Sin embargo, Yahshua, fíjate bien interesante, Yahshua, la palabra de Elohim, le dio fortaleza a Jacob. Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 4 dice: hijitos, vosotros sois de Elohim y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto es bien interesante, porque si sabemos que el Adabar, que es la palabra de Elohim y que es Yahshua, es el mismo consejo que da Yahshua en el Brit Hadashah, que es el nuevo pacto, fue el mismo consejo que hubo en la Torá. ¿Te das cuenta? Jacob tenía el respaldo de Elohim, pero ahora debía demostrar que realmente tenía puesta su confianza en Elohim. Génesis capítulo 32, versículo 22 al versículo número 25. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Imagínate, Jacob angustiado por lo que vendría, angustiado por los 400 hombres, ahora se encuentra con un varón con el que pasó luchando toda la noche, quedando herido Jacob en el muslo. Todo el escenario, en cierta forma, es adverso para Jacob. Sin personal de guerra, sin fuerzas, herido. Imagínate. La única forma de enfrentarse contra Esaú y los 400 hombres era dejando todo en manos de Elohim. Aferrarse a Elohim, justo como lo hizo. Génesis capítulo 32, versículo 26 al versículo número 31. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Elohim cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Fíjate muy bien, Jacob, herido, angustiado, exige bendición. Nunca se rindió. Amado pueblo de Israel, aférrate a las palabras de vida.
que te ha dado Elohim a través de su palabra. Aférrate a las palabras de vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis capítulo 21, versículo número 7. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso y serán mis hijos, y yo seré su Elohim. Jacob lo hizo. Recibió bendición para él y para toda su descendencia. El varón con el que peleó Jacob cambió su nombre ahora a Israel. Y este es un punto muy importante, pues cuando hablamos del pueblo de Israel, es justo la referencia a la descendencia de una persona. Esto es bien importante y te lo repito. Cuando hablamos del pueblo de Israel, es la referencia a la descendencia de una persona y no a las personas que viven en un lugar geográfico. ¿Te das cuenta de la diferencia? Pueblo de Israel, descendientes de una persona. Y justo hoy, la descendencia de esta persona que es Israel está dividida en dos casas, dos campamentos. Casa de Judá, que como lo hemos estudiado el día de ayer con el profeta Jeremías, solo un pequeño remanente regresó al territorio físico de Jerusalén. Y por otro lado tenemos a la casa de Israel, que se encuentra dispersa por el mundo entero, de la cual formamos parte tú y yo. Justo por esto es tan importante el conocer nuestra verdadera ascendencia, nuestra verdadera identidad, pues de otra forma simplemente se trata de una profecía que para ti no tenga mucho sentido. Recuerda, amado pueblo de Israel, tú y yo somos esas ovejas perdidas por las cuales Yahshua vino. Ezequiel capítulo 34, versículo 12 al versículo número 16. Ezequiel capítulo 34, versículo 12 al 16 dice: así como un buen pastor va en busca de las ovejas perdidas, también yo iré en busca de mi pueblo. Lo traeré de los lugares por donde se perdió un día oscuro y lleno de nubes. Lo sacaré de los países donde ahora está preso, lo reuniré y lo llevaré de vuelta a su tierra. Luego lo llevaré a las montañas de Israel y a los arroyos y a todas las poblaciones del país para que se alimente con la mejor comida. Viviré en las montañas más altas de Israel, yo mismo le daré de comer y lo haré descansar, juro que así lo haré. Yo cuidaré de mi pueblo como cuida un buen pastor a sus ovejas. Mi pueblo anda perdido, pero yo lo buscaré. Se ha apartado del camino, pero yo lo haré volver. Anda herido, pero yo vendaré sus heridas. Está débil, pero yo le daré fuerza. Y aun cuando esté gordo y fuerte, cuidaré de él. ¿Te das cuenta? ¿Qué palabras de verdad? ¿Qué palabras de bendición para el pueblo de Israel? Continuamos con la porción de la Torá. Génesis capítulo 33, versículo 1 al versículo número 4. Vamos a leer varios versículos aquí. Dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a Joseph los últimos. Versículo 3. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esab corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Vamos por favor al versículo 8. Esab dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Versículo 9. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Elohim, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Elohim me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. Insistió con él, y Esaú lo tomó. Mira, se trata de un pacto de paz muy interesante. Muy interesante porque recordemos que Esaú, tenía mucha ira contra su hermano Jacob. De hecho, fue tanto el enojo de Esab que Jacob tuvo que salir de su tierra. Es interesante ver el perfil de Esaú: 400 hombres
Y de repente, al parecer, esto se trata de un pacto de paz. Es interesante. Un pacto de paz muy similar al pacto de paz que habrá en los postreros días. Acompáñame por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 3. Vamos a leer un poquito antes. Dice, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amado pueblo de Israel, recuerda, todo lo que fue, eso mismo será. No hay nada nuevo debajo del sol. Continuamos, Génesis capítulo 33, versículo 12 al versículo número 19 dice: Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor, sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Versículo 19, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Versículo 20, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa el Elohim de Israel. Y es importante, ¿quién era Israel? La descendencia de Jacob. Ahora, leímos que Jacob fue a Sucot. Recordemos que Sucot significa cabañas o morada temporal. Y es interesante saber que posteriormente Sucot es la primer parada del pueblo de Israel después de salir de Egipto. Éxodo capítulo 12, versículo número 37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Es interesante saber también que luego Sucot fue el punto de partida para su cruce por el desierto para entrar a la tierra prometida. Éxodo capítulo 13, versículo número 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y bueno, el desierto, un lugar donde Elohim habló al pueblo de Israel para mostrarle su grandeza y su poder, y justo el desierto, un lugar donde dio la Ketubá, que fue el contrato matrimonial. Ahora, es interesante también leer acerca de Jacob compró, de igual forma también parte de esa tierra prometida, la cual pues le fue entregada obviamente a su descendencia. Continuamos. Génesis capítulo 33, versículo número 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Fíjate, ¿recuerdas cuáles fueron las ciudades de las cuales salió Abraham después de salir de su tierra? Fíjate, salió de Babilonia a Siquem, donde se recibió la promesa de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo número 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Es bien interesante esto, porque estamos hablando de los mismos lugares en los cuales se habló promesas, y justo son lugares en los cuales se está regresando la descendencia por esas promesas, ¿te das cuenta? Continuamos Génesis capítulo 34, versículo 1 y 2. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Mira, la salida,
la curiosidad de Dina por conocer personas fuera de su medio, fuera de su contexto, es decir, personas del mundo, nos muestra el peligro de estar fuera de la cobertura de nuestro Elohim. Aquí es donde los hijos suelen decir: papá, pero es que no pasa nada, solo voy a conocer. Versículo número 5. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Versículo número 7. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y vemos cómo posteriormente los hijos Simeón y Leví, engañan a los hombres del pueblo y cobran venganza por sí mismos. Algo interesante es que en estos versículos nos ha hablado de Jacob, que su nombre no había sido cambiado a Israel. Versículo número 13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Amor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Recordemos que el nombre de Israel fue puesto a Jacob porque luchó y venció. ¿Cuál fue el problema? Falta de constancia. Tú y yo, si estamos conociendo de la Torá y estamos viendo la importancia que hay en la obediencia, no podemos relajarnos. No podemos decir: ya conocí, ya, es suficiente. Recuerda, la emuná en tu vida, creer, confiar y obedecer, es importante que siga creciendo en nuestra vida. Y además recuerda que la fe sin obras es fe muerta. De nada nos sirve el escuchar y escuchar si realmente no somos hacedores. Génesis capítulo 34, versículo 25 al versículo número 30. Pero sucedió que el tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Y tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. A ver, aquí algo importante que estamos viendo es que los hijos hacían lo que querían, a su manera, a su antojo, sin considerar a su papá. Aquí la pregunta es: ¿dónde estaba la autoridad de Jacob como cabeza de casa? Esto es muy fuerte, pues cuando la autoridad del padre falla y se entrega a la madre, o peor, a los hijos, solo se puede esperar un gran desastre familiar. Mira, hoy día no es lo que está sucediendo, particularmente en México, donde encontramos el matriarcado, donde las mujeres asumen la autoridad en los hogares y los padres pierden la autoridad sobre los hijos. Hoy día es común ver que en la mayoría de los hogares la autoridad descansa en la mujer. Y muchas veces hasta de broma lo dicen, pero es una verdad que en la mayoría de los hogares la autoridad descansa en la mujer. Y la gran cantidad de mujeres se vuelve cabeza de hogar por la irresponsabilidad de los varones, que no asumen su rol y no asumen la responsabilidad que Elohim les delegó. Es importante que como varones asumamos la autoridad que Elohim ha dado a nuestra vida. Continuamos, Génesis capítulo 35, versículo número 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros.
y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ya no era Israel el que luchó con Elohim y venció. Aquí estamos hablando de Jacob, un hombre sin autoridad, sin control de su familia, que ha permitido de todo en su familia. Estamos viendo hasta dioses falsos. Qué importante parar un momento y revisar nuestras casas y nuestra vida. ¿Realmente hemos asumido la autoridad que Elohim ha delegado en nuestra vida como varones? Pregúntate tú a ti mismo. Génesis capítulo 35, versículo 1 al versículo número 3 dice: dijo Elohim a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Elohim que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Elohim que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Yahweh le está ordenando a Jacob que regrese a la casa de Elohim, Betel, y hace allí un altar al Elohim que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Mismo lugar. ¿Recuerdas? Cuando Jacob sale, se encuentra justo en Betel, se encuentra esta piedra y ahí es donde ve en un sueño la escalera. Mismo lugar, ¿te das cuenta? Es importante saber que el primer paso del arrepentimiento es volver al único y verdadero Elohim de Israel. Éxodo capítulo 20, versículo número 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, aquí la pregunta interesante es: ¿por qué vuelve a llamar Elohim a Jacob? Justo porque Elohim cumple sus promesas. Y es importante saber que a la Nueva Jerusalén no podemos llegar con falsos ídolos. Necesitamos aprender a limpiar nuestra vida. Necesitamos aprender a mudar nuestros vestidos, porque de otra forma simplemente no podremos entrar a la Nueva Jerusalén. Esta enseñanza es muy importante para nosotros como pueblo. No podemos pensar que ya todo está hecho. No podemos pensar que ya conocí y ya soy salvo. ¿Te das cuenta? Necesitamos dar pasos. Continuamos Génesis capítulo 35, versículo número 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Mira, ya habíamos hablado sobre la importancia de quitar de nuestra vida toda la idolatría. Recuerda, el pueblo de Israel solo puede tener ojos para Yahweh y para nadie más. Hebreos capítulo 10, versículo número 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Continuamos. Génesis capítulo 35, versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Versículo número 27. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. ¡Qué historia tan interesante! E interesante el volver a leer este encuentro tanto de Esaú y Jacob para sepultar a su padre Isaac. Mira, al final del día es una misma descendencia. Sabemos que la primogenitura, la bendición fue entregada a Jacob, pues Esaú la despreció. Sin embargo, hoy sabemos que Esaú tiene la misma oportunidad de ser injertado en el buen olivo. Y esto es de gran bendición para el mundo entero. Repito, si hoy realmente no existiera dureza de corazón, terquedad en la casa de Judá, simplemente el pueblo de Israel, nosotros, ya no tendríamos posibilidades. ¿Cuánto le agradecemos de verdad a la casa de Judá? Todo lo que ha pasado.
Y mira, la verdad es que hoy día no nos queda más que pedir por misericordia, por el pueblo de Israel y por la casa de Judá. Porque un día no muy lejano ya no seremos dos pueblos, sino un solo pueblo, el amado pueblo de Elohim. Que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavua Tov. Bendiciones.